Entonces, un arreglo multilineal, entonces trabaja como si fuera una tabla. O sea, que tiene columnas y tiene filas, ¿verdad? Entonces, tiene filas y tiene columnas. Y de la misma manera, el array, para ubicar un archivo o ubicar un valor dentro de la variable, va a ubicarse en la posición. Por ejemplo, Mario está en la posición en la fila 0 y en la columna 0. Espinal está en la fila 0, en la columna 1. 31 está ubicado en la fila 0, en la columna 2. Así trabaja el array. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero mostrar el valor de Juan, entonces, ¿a dónde creen que está ubicado el valor de Juan? ¿En qué línea y en qué fila? 1, 1. Estaría en la 1.1, exacto. Muy bien. Entonces, así trabaja un arreglo multilínea, ¿verdad? Multidimensional. Así trabaja de esa manera, en ubicaciones más específicas. Ahora, manejarlos es más complejo, ¿va? Porque no es lo mismo manejar un array como los anteriores, que solo teníamos que ubicar un número. Ahora tenemos que ubicar dos posiciones, ¿verdad? En los arreglos anteriores, en los ejercicios que estuvimos haciendo en la clase pasada y en los ejemplos que yo le daba, pues solo teníamos que tomar en cuenta una cosa, la ubicación lineal, solo 0, 1, 2, 3. Mientras que en los multilínea ya no, tenemos que ubicar dos valores, la posición en fila y la posición en columna. Bien, vamos a pasar entonces a lo que más nos gusta, un ejercicio. A pasar al ejercicio y ahora yo sé que ustedes lo apuntaron, pero lo que vamos a hacer ahora es entenderle, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Bueno, no creamos un archivo en HTML, sino que hicimos un archivo con PHP, ¿verdad? Primero, la forma en que creamos los arrays. Creo que ya para ustedes es familiar, ¿verdad? Ya es familiar cómo creamos un array. Si vamos a hacer un array de una sola línea, entonces usted solo dice datos igual array. Hay muchas maneras de hacerlo, pero este es el más común, array entre paréntesis. Usted hubiese puesto, por ejemplo, si queremos poner el dato de Mariela, entonces aquí ponemos comillas, Mariela. Les estoy dando el ejemplo de una sola línea, Agurcia, pongo coma, esa sería la posición 0. Ya el valor 15 sería la posición 1, y así yo pongo femenino, entonces ya sería la posición 3, y si yo sigo acá pongo 2, posición 4, posición 5, posición 7, estamos bien, ¿va? Y recuerden, ponemos un punto y coma al final. Es así como se crea un array de una sola línea. Y para mostrar un array de una sola línea es mucho más sencillo, porque usted solo pone hecho y el nombre del array, que en este caso, como estamos dando un ejemplo, se llama datos, y se pone acá el valor que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero ver el valor 4, entonces sería 0, 1, 2, 3. Entonces sería el valor, bueno, casualmente 4 está en la posición 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces ahí ya me va a mostrar lo que yo quiero observar, ¿verdad? Entonces, de eso se refiere el primer array, el array que hemos visto hasta los momentos. Y algunos dirán, no, pero es que en otros ejemplos miramos que dice 1, dice 1 igual, creo que así se hace, ¿verdad? 1 igual a Maricela Murguía y después pone coma y usted pone 2, ¿verdad? Así se hace de la otra manera. Pero cuando hablamos de un arreglo, a veces no necesitamos decir la ubicación, porque automáticamente PHP nos ubica donde debe de ir el valor. Así que no es como que siempre es necesario. Va a depender de lo que nosotros estemos haciendo, ¿verdad? Entonces eso sería el resumen del arreglo común, ¿verdad? Como les digo, las otras clases se los he explicado, pero cualquier duda pues me las hacen saber, ¿verdad? Los escucho por si en alguna parte no entienden o por qué hace esto. Estoy disponible para escuchar cualquier duda que tengan. La vez pasada se acuerdan y me preguntaban para qué es importante, ¿no? Entonces yo les decía que la importancia de los arrays lo vamos a ver cuando estemos trabajando en bases de datos o cuando queramos dominar múltiples información. ¿Estamos bien? No me sale nada. No le sale nada. Ah, no, pero de este ejercicio. Pero vamos con este. Sí. Vamos a discutir cuál es el problema que podría tener usted igual. Vamos a comenzar. Miren, el primer ejercicio consistía en un arreglo multilínea.
¿Cómo se trabaja con un arreglo multilínea? Verifique bien. Ok, tenemos primero tenemos el nombre del arreglo, después ponemos el símbolo igual, ¿no? Ponemos la palabra array, que es arreglo, y dentro de los paréntesis empezamos a definir, ¿no? Pero aquí la diferencia es que tienen que estar poniendo ustedes array, ¿verdad? Como quien dice, definiendo cada uno de los valores. Entonces usted dice, va, el arreglo va a tener los siguientes valores. Mariela Agurcia, ese sería el primer valor para la primera fila, ¿va? Después 15, que sería, me imagino, los años, y F, que sería el sexo. Y tenga mucho cuidado acá en poner la coma y todo. Ahí lo hicieron. A ver, coma. Después, cuando usted sigue escribiendo las siguientes, digamos, ahí lo que usted está creando son filas. Las filas, cada vez como que crea un TR, ¿va? Aquí donde pone array. Entonces, viene Amílcar, Pancracio, 20 y masculino. Y ponemos coma. Y luego creamos otro. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Ahí creamos un arreglo de la siguiente manera. Ya se los voy a mostrar. Si tomamos en cuenta cómo iría en Excel. Ya se los muestro cómo quedaría en Excel. Solo decirles algo, ¿va? Si ustedes se fijan, hay un ejercicio de un laboratorio que yo les aconsejo que ya vayan escribiendo el código, ¿verdad? Que durante el fin de semana se pongan a hacer esos ejercicios. Yo me fijé que no tienen ningún error de código, así que si ustedes lo copian igual, lo van a poder realizar sin problema. No sé si saben a qué me refiero, a qué ejercicio me refiero. Recuerden que al final del parcial yo siempre les pido el proyecto del libro. No sé si alguien ya ha visto que hay un proyecto ahí y vale puntaje. No. Entonces mi consejo, ya les voy a decir en qué página es para que lo vayan escribiendo. Pero primero les doy el ejemplo, solo está haciendo un paréntesis ahí. Voy a mostrarles ahí cómo imaginariamente quedaría nuestro array. Ahí está, miren. Aquí tenemos un ejemplo de un array del que acabamos de crear. Así se creó imaginariamente, digamos. ¿va? Entonces, creamos un arreglo donde la primera fila sería la fila 0, donde está Mariela Gurcia, en la columna 1 está 15, y en la columna 2 está y la letra F está en la columna 2 de la primera fila. ¿Verdad? Entonces, así trabaja el array. Así se crea un multilínea. Como les digo, la complicación del multilínea es ejecutarlo, ¿verdad? O trabajar con un ciclo while o for con ese formulario, con esa estructura, digamos. Bien, miren cómo se muestra. La forma de mostrar sin utilizar ninguna forma automática, digamos, de la forma manual, es bien sencilla, ¿va? Por ejemplo, vean acá. Yo digo hecho. Luego de hecho, voy a ponerlo a dónde está ubicado. Entonces, miren, según la lógica, yo estoy diciendo hecho, fila 0, columna 0, o sea, ahí estoy diciendo que me muestre la palabra Mariela Gurcia, ¿va? Ahí creo que no hay mucha complicación. Luego, este punto es para concatenar. Fíjense que está una palabra que se da y lo concatena con las variables. Entonces, es para concatenar. Vean que siempre va el punto, miren. Ahí está, ¿ves? Siempre que usted pone la variable del array, van los puntitos, o sea antes o sea después. Solo en el primer caso no va el primer punto. ¿Se fijan, verdad? Ok, y luego miren, yo digo, bueno, aquí me va a mostrar Mariela Agurcia. Si analizamos aquí sería Mariela Agurcia, luego va a dejar un espacio, va a poner edad y luego va a poner 15, porque yo estoy diciendo en la fila 0, en la posición 1. Entonces aquí va a poner 15 y luego va a poner la palabra sexo y va a poner femenino, ¿verdad? Y aquí pueden ver que cuando yo utilizo o quiero incluir código HTML, pues pongo punto y luego pongo la sentencia o el BR, ¿verdad? Entonces, esto se repite. Aquí yo lo que hice fue copiar y pegar, ¿va? Copiamos y pegamos y lo único que vamos a cambiar después es el número
de fila. La fila 1, fila 1, fila 1. O sea que queda el mismo, o cambiamos la fila y no vamos cambiando las columnas porque siempre se mantiene la misma columna. De eso se refería el primer ejercicio, ¿verdad? No sé si ahorita que estábamos haciendo el repaso, a quienes ya le solucionamos el problema o a los demás. Ay. Estoy revisando el código. Estoy Sí, revisando. recuerde que también tenemos que notar que siempre siempre que ponemos código PHP, Sublime nos ayuda, ¿verdad? Miren acá, siempre las variables generalmente las dejen en blanco. Si usted el código lo va escribiendo bien, Sí, pero es que tengo el código exactamente como lo tiene usted, pero cuando lo ejecuto no me aparece nada, me aparece en blanco. Y si agrego otra fila me sale un error en datos. Si agrego bueno, otro de esos entonces hechos, a menos que nos deje ver, va cómo lo hizo el código para ver si podemos a ver, ahí. Ya le voy a dar compartir. Ahí está, vamos a ver qué detallito, digamos, es que no sé, me imagino que usted lo ejecuta en SAM, pero ningún otro en usuario de WAMP, SAM. Ah, en WAMP. WAMP, en WAMP es. Veamos entonces, para ver qué pasa ahí. Sigue compartiendo usted, profe. Ah, sí, no puede usted compartir si yo Ahí estoy. está. A ver. Miraba que estaban buscando, mientras hacemos un paréntesis, ¿va? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Mire, así es como lo tengo. Aquí tengo los otros, ¿va? Aquí tengo los otros. ajá. Pero cuando solo tengo Y puede ampliarlo un poco ahí. ampliarlo. ¿No se mira bien o cómo? Es que yo ya estoy un poco, Acerca el código. presione control y dele Muy dele al pequeño. scroll. Ahí, sí. Ahí. Vamos a ver. Usted crea un array. Ay, pero ese PHP no tiene el cierre allá arriba, la primera línea. La primera ¿Cuál? línea tiene. ¿Cuál primera? Es ahí. Ahí tenés dos. Desde ahí. Pero esto no solo ocasiona que se agregue otro al inicio de esto. Sí, puede, esa es una de las, pero siempre por cualquier cosa, ¿va? Pero déjenme ver, sigamos viendo ahí el código. Miren, la creación del array está bien, ¿va? No hay problema. Ahora, datos.edad.datos 01, sexo.datos 02. Y cuando pone los otros también le da error. Te falta un A coma ver. en la línea 7. Te falta un coma en la línea 7. ¿Dónde? Al final, línea 7, al final, un coma. Un coma. ¿Dónde? No. Al final. No, porque estoy cerrando Porque es acá, el porque último. aquí termina. No El lleva. último. Pero último. a mí me sale así y me da con el coma. Intente con el A consejo ver, de David. espérame, ¿Ves? ¿Qué era lo que faltaba? Es lo que le digo. No sé si es el coma o si era el menor que. No sé. Nunca. No sabremos. Pero gracias, David. Quitemos. No, bueno, le iba a decir que quitar a uno de lo que había arreglado para ver cuál era el detalle. Para mí que era el menor que, pero. Vamos a probar. Yo creo que ese era. Sí, bien. Vamos a pasar al otro ejercicio. Bueno, si tienen dudas me preguntan. Sí, claro. O sea, ¿qué puede suceder en los ejercicios de examen? Lo que puede pasar en el ejercicio de examen, y se lo voy a decir para que no sea sorpresa, es que yo, por ejemplo, en el ejercicio de examen les diga, me va a crear un array con los siguientes valores. Ya les voy a mandar un ejemplo ahí. Bueno, del mismo ejemplo voy a hacer, digamos, un ejercicio muy sencillo, digamos. Yo voy a suponer que sea muy sencillo, ¿va? Entonces, voy a compartirles por acá. Yo vengo en el examen, digamos, voy a hacer un ejercicio sencillo, y yo les ponga, creo un arreglo con los siguientes valores, y les ponga así una tabla, ¿no? Y les pongo una tabla así, como esta. Entonces, y que muestre los valores, y les pongo ahí quizás una tabla así exactamente. Créeme un arreglo de la siguiente manera, y les pongo esto. Entonces, muy sencillo, ¿va? Aquí lo único que tendría que venir a hacer usted, voy a mostrar ahí el código que haríamos nosotros en el código HTML o en el código PHP según ese ejercicio. A ver. Pues aquí lo que haríamos es decir, bueno, el profesor nos pidió
que agregáramos la columna 3 y 4 con R y 5, con los valores R5. Entonces pongo acá coma, pongo R, pongo 5, ¿verdad? Y entonces yo lo que estoy agregando es dos columnas más a mi array, a mi arreglo. Pero, profe, Sí. ¿qué tan extenso se podría hacer eso de 0, 0, 0, 1, 0? ¿Se podría hacer infinitamente o tiene un límite? Sí, creo que como les digo, los arreglos son casi infinitos, podríamos decir, por la capacidad que tienen. Es como una variable, ¿va? Como un número. Cuando usted sube un número, es bastante grande la cantidad de valores que puede tomar un array. Entonces, digamos que en el ejercicio yo les diga que el array tenga los siguientes valores, pero que solo muestre el nombre. Entonces usted ya solo dejara esto, ¿va? Solo pusiera hecho, datos, y pusiese un punto y coma. Por ejemplo, yo vengo acá, ¿va? Y solo quiero mostrar los nombres, yo lo pongo eso, punto y coma. Y eso es todo. Ahí lo que hace es que muestra todo. Para este ejercicio, digamos, yo tendría que venir acá, ¿verdad? Empezarlo a hacer un poco más grande, ¿verdad? Aquí después del punto tendría que poner un mensaje. Por ejemplo, R, digamos que sería código, digamos. El código. Entonces, después de este, vengo con el punto y voy a poner aquí datos del código. El array datos. Y ahora, ¿cómo pusiese ahí? ¿Qué valores pusiese? 0, 3. 0 en la posición de, digamos, en la posición de X. Y 3 en la posición de Y o viceversa. Entonces, así es como podríamos nosotros trabajar con los arrays, con los arrays multilínea. Bien, vamos a pasar al otro ejercicio. Vamos a pasar al ejercicio 6. Ese. No sé si lo ven ahí, va. Lo vemos y no lo creemos. Este es el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? La diferencia es que este ya es con un for. Aquí lo que hace es que me va a mostrar esto a través de unas listas. Bien, aquí tendríamos que analizar más que todo el ejercicio, ¿va? Aquí dice, miren, voy a crear una fila, las filas, con un valor de 0 y va a terminar en 3. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Cuáles son las filas? La fila es 1, 2, 3. Entonces, fila va a empezar en 0 y va a terminar en 3 y va a irlo sumando uno por uno, o va a ser la suma de 1 en 1. Entonces va a empezar en 1, en 2 y el 3. Va a empezar el recorrido. Entonces, ¿qué va a hacer en el primer recorrido? O sea, voy a crear primero las filas, ¿verdad? Entonces, aquí dice que primero va a poner fila número y va a poner el valor de fila. Entonces, aquí va a poner fila número 1, fila número 2, fila número 3 y va a poner un UL. Entonces, significa que aquí yo cada vez que repita 3 veces voy a poner una fila. Va a poner el valor de fila, ¿verdad? Y luego, dentro de la fila o dentro del valor, voy a ir creando las listas. Por eso en el resultado, ¿qué es lo que obtienen ustedes? Ustedes lo que tienen el resultado es fila número 1 y luego le crea una numeración, ¿va? Una UL, una numeración. Luego dice fila 2 y le crea una numeración. Entonces, ¿a dónde está la numeración? La numeración es esta, ¿sí? Después se crea una UL, o sea, se crea una lista, aquí crea una lista, y dentro de la lista va a poner tanto la fila como la columna. Va a poner los datos de la fila como los datos de la columna. Entonces va a ir mostrando los resultados de uno en uno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el resultado que tenemos para entenderle mucho mejor? Bueno, voy a mostrárselos en WAM. Voy a mostrárselos en WAM para que lo entendamos mejor. Como pueden observar ustedes, es un poquito más complejo, ¿va? Ya es un poquito más complejo. Razones por los recuerdos de Vietnam. En cuenta, ya no solo tienen que tomar en cuenta una fila, también tienen que tomar en cuenta la columna. Entonces se convierte en una tarea un poco más lógica, digamos, ¿va? Un poco más lógica. Pero bueno, es un buen ejercicio que nos sirve para entenderle un poquito mejor a cómo trabajar. Si ustedes se fijan en el libro, nos muestra cómo trabajamos normal con un array, ¿va?
normal, con un array normal, sin nada, solo colocar los valores, y también nos muestra cómo utilizar un for para ver los valores. Entonces nos muestra las dos maneras, que eso es lo bueno. Vamos a ver el resultado para que analicemos. Ya ni encuentro dónde pongo, dónde guardo los arrays, los ejercicios. Creo que es por acá que está. Array 6. Está difícil. Sí, está algo, no, es que el tema de los arrays no es un tema como que usted va a decir, no, que lo entiendo súper rápido. O sea, es bastante tiempo de El array con for es el que parece más difícil. Sí, es el más complejo, pero tratemos de analizarlo con respecto al resultado. Miren, aquí tenemos el resultado. Dice, fila número 0, fila número 1, perdón, y fila número 2. Entonces, como ustedes observan, esto de fila número 1 fue la primera parte, donde recuerden que agregamos una fila de 0 a 3. Entonces, aquí lo que hizo fue solamente hacer esto. La primera parte del for solo hace esto. Miren. Fila número 0, fila número 1 y fila número 2. Y la segunda parte del código hace esto, que es la lista, ¿va? Hace esta parte, miren. Por ejemplo, en la fila número 0 dice que de 0 a 3 va a ir mostrando los valores, ¿verdad? En posición 0, 1, 0, 2 y 0, 3. Recuerden que lo que va cambiando internamente es el valor de la fila, ¿verdad? Primero cambia el valor de la fila y luego cambia el valor de la columna. Entonces, de eso se trata un poquito el código. Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, como se los mostré hace poquito, pues lo primero que va a hacer usted es la fila y el número. Eso es lo primero. Pero esto lo va a hacer 3 veces. Si ustedes se fijan, como dice que llega hasta 3, entonces va a poner primero la fila 0, fila 2 y fila 3. Pero antes de poner la siguiente fila, ustedes fíjense que está un for dentro de otro for. No sé si es primera vez que vemos un ejercicio de un for dentro de otro for. Creo que lo habíamos hecho en los ejercicios anteriores del ciclo while o el ciclo for, cuando hicimos una tabla. Creo que también se utilizaba un for dentro de otro for. Cuando nosotros hacemos un for dentro de otro for, la lógica le va a decir a usted que primero va a realizar el for que está dentro, y luego va a realizar lo que está en el segundo for. No sé si me explico. O sea, primero va a poner fila 0 y va a entrar a este for y va a empezar a repetir hasta que llegue al final y luego va a volver al for acá nuevamente. No sé si mantienen ahí la comprensión en ese aspecto, ¿va? O sea, cuando yo tengo un for dentro de otro for, primero va a entrar a esta parte, ¿va? Pero el for se va a quedar acá repitiendo, ¿va? Se va a quedar repitiendo y cuando ya salga de aquí, va a pasar nuevamente al for principal. Entonces, digamos que primero se lee lo que está dentro. Entonces, lo que hace primero este for es que le crea la palabra fila a 0, le crea la palabra fila 0, luego le va a crear cada una de las listas. Ahora, ¿cómo va armando el resultado? Bueno, recuerden, fila ¿cuánto vale? Cuando llega acá, si analizamos. En el primer for, digamos que hace el primer recorrido de nuestro for, fila ¿cuánto cuesta? La variable fila, ¿cuánto creen que cuesta? Miren cómo traemos la variable de fila, ¿eh? ¿Cuánto vale fila? En el primer recorrido. Si nosotros analizamos, jóvenes, fila vale 0 en el primer recorrido. ¿Y columna cuánto creen que vale? En el primer recorrido, columna vale, miren, 0. Entonces, cuando viene acá, el segundo recorrido, llega acá, miren, y como vale 0 columna, porque aquí decimos columna vale de 0, si es menor a 3, entonces va a subir columna. Columna vale 0, empieza a hacer el primer for, luego va el segundo for, ¿verdad? Y aquí ya columna ya no vale 0, sino que vale 1. Y luego, ¿cuánto vale columna? 2. Entonces, hasta que llega hasta 3, entonces hasta ahí llega columna y hasta ahí termina la repetición en este caso, ¿verdad?
pero para hacerlo automático, si pongo esto, no va a ser automático, ¿va? Entonces, para eso ustedes se fijan que ponen el valor de filas y el valor de columna. Entonces pondría yo acá, miren, el valor de fila y el valor de columna, que es columna, ¿verdad? Entonces, digamos que es una manera más automática de hacer lo anterior que habíamos hecho. Es más automático. ¿Le entendieron? O más o Tenía el menos. Yo no le micrófono. entiendo. Más o No menos. le entiendo. No le entiendo. Más o Nadie- menos. Es que Está sí, como como le digo, está como para estudiarlo toda una tarde y volver al inicio. está como para analizarlo bastante. Sí, es un ejercicio de bastante análisis, ¿verdad? Hay que Esto más le analizar. vale, Bueno, profe, pues, más le vale que Realmente- esto no venga en el explicarlo. examen, porque si no, Realmente está como que volver que explique desde inicio, profe, todo el Sí, año. profe, explíquelo otra vez. Lo, Desde el lo inicio de este de año. for, No, desde el este inicio va. de año. El anterior sí va. El Desde anterior sí inicio de va. año. El anterior sí lo entendieron. Ya, o no, sea, el tengo anterior Y el está anterior fácil. era fácil. sí, ahora, es que nosotros tenemos que entender esto. Manualmente, sencillo, porque usted dice, hecho. Ajá, y si quiero mostrar los valores Mariela 15F, en el ejercicio anterior usted solo tenía que decir datos y decir ubicación. Tenía que decir ubicación usted y las dos ubicaciones. Entonces, si quiero mostrar a Milcar, yo digo la ubicación 1, la posición 0, y luego voy haciendo aquello que íbamos haciendo, a punto y después poniendo los otros valores. Entonces, así yo muestro estos valores. Pero, ¿de qué sirve si lo hacemos así, va? No sería tan interesante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como esto es número, vean, como esto es número, y el for y el while, o el for, porque el for es el único que utilizamos. El for son los únicos controles que pueden hacer esto. 0, 1, 2, 3, 4, de manera automática, ¿sí o no? O sea, el for es el único que puede hacer que una variable vaya creciendo así. 0, 1, 2, 3, 4, o sea, es el único, ¿verdad? Si no, lo hacemos siempre algo manual. Si no utilizamos un for o un while, no lo podríamos hacer de otra manera. Siempre vamos a tener que utilizarlo. Entonces, en ese ejercicio, ustedes pueden observar que crea la palabra columna y luego hace como que muestra los tres valores, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Entonces, aquí hay un for. Este primer for me sirve para manejar las filas. Pero recuerden, para manejar unas filas que yo las tengo en mi mente. ¿Cuántas filas tiene ese array? ¿Cuántas filas tiene? 3. Tiene 3 filas, ¿va? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí? Yo voy a decir, fila vale 0. Y yo voy a detener las filas hasta que llegue a 3, ¿verdad? Y voy a subirlo en fila 1 más 1. Yo aquí también hubiese dicho, bueno, fila vale 1 y va a llegar hasta 3. Yo puedo hacer esto. Pero, ¿por qué le pusieron 0 en el ejercicio del libro? Porque si yo le pongo 1, cuando muestre los datos, no me va a dar. Entonces, por eso acá le pusieron 1. Fila va a empezar de 0 y va a terminar en 3. O sea, eso es un for, ¿no? Va a empezar de 0 y va a terminar hasta que sea menor que 3. Mejor dicho, no en 3, para que sea menor que 3. O sea, que va a llegar hasta 2, ¿va? Entonces, va a subir fila de 1 en 1. Entonces, fila vale 0, luego la fila vale 1 y luego la fila vale 2 y ahí se va a detener. Entonces, aquí lo que hacemos es que dentro de este for vamos a poner un párrafo y el párrafo, va a decir fila, número, fila. ¿Cuánto vale fila? En el primero. Vale 0, ¿va? ¿Sí o no? Vale 0, ¿va? Entonces, por eso Sí. ustedes en el resultado ven que la primera fila aparece como fila, número y les pone 0. ahí los que están viendo el resultado les pone 0. Entonces, siempre mantengamos el recorrido del for. Entonces, fila vale 0. ¿Cuánto va a poner? Fila número 0 va a poner, ¿va? Luego sigue una negrita, un párrafo. Entonces solo va a poner, ahí lo único que estoy haciendo es que va a poner fila número 0, ¿verdad? Y luego acá, si ustedes se fijan UL, aquí no hay aquí este código no lo perdimos, ¿va? Esto es una lista, ¿va? ¿Verdad? Una lista. Entonces, como la lista la tenemos dentro del for, significa que yo no voy a hacer solo una lista, sino que va a crear ¿cuántas?
¿Cuántas va a crear? ¿Cuántas listas? 3 listas. Va a crear 3 listas. Entonces, hace el primer recorrido, va a crear una primera lista, porque miren, lo tengo dentro de un for que va a repetirse 3 veces, y en este momento yo vuelvo a entrar a otro for. Ahora, este for me va a servir para manejar las ¿qué? Las columnas. Las columnas. ¿Y cuántas columnas tenemos? Casualmente tenemos 3. 3 columnas. Entonces, si tenemos 3 columnas, yo voy a empezar desde la columna 0 y voy a terminar hasta la última columna, que en este caso nosotros decimos que son 3 columnas, pero en realidad en posición son columna 0, columna 1 y columna 2, 2. porque son Por eso le posiciones. pone el menor que 3 y no el menor igual. Exacto, porque yo inicio desde 0 y solo voy a hacer 3 conteos. Entonces voy a poner aquí, columna va a aumentar de 1 en 1. Entonces miren acá, yo hice 2 aumentos, para filas y para columnas, ¿verdad? Para filas y para columnas. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Después de crear la lista y después de ingresar en el primer for, va a crear esto, va a poner datos. O sea, aquí estoy haciendo lo que hacía manualmente, miren. Creo una lista, o sea, una nueva columna, una nueva línea en la enumeración, digamos, y voy a poner datos igual a fila y columna. Aquí es donde está la clave, porque estos son los que van a ir subiendo. Entonces, ¿cuánto vale fila? ¿Cuánto vale? 0. Exacto, vale 0. 0. Fila vale 0 porque viene en 0, porque ni siquiera ha aumentado, porque no ha salido del for, ¿ves? No ha salido del primer for. Entonces, columna, ¿cuánto vale? 0. Exacto. Y como columna vale 0 y fila vale 0, ¿qué valor creen que va a poner en la primera numeración? Si vemos esa racha, va a poner a Mariela. Va a poner a Mariela Gurcia. Porque Mariela Gurcia está en la posición 0, 0. ¿Me entienden? Estamos Ya más o menos, ¿va? entendí. Ya con lo que usted, ya con su expresión, ahí vamos, ¿va? Entonces, vale 0, 0. Pero ¿cuál es la que va a cambiar ahora cuando llegue acá? Digamos, al final del for. ¿Cuál va a aumentar? ¿La fila o la columna? Ambas. No, va a aumentar No. columna, Kenneth. Porque columna Solo aquí yo columna. la llevo, vea, columna la llevo en 0. Pero como el for todavía, columna, no ha llegado al límite, miren, ¿cuál es el límite? 3. ¿Se fijan? Entonces, columna vale 0 en el primer recorrido. Llega acá, entra al for otra vez y columna ya no vale 0, sino que ahora vale, en el segundo recorrido vale 1. Y en el tercero vale 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a ir haciendo acá? Me va a ir mostrando el valor de la primera fila junto a las 3 columnas de la primera fila porque me lo va a ir aumentando de uno en uno. ¿Verdad? Entonces, así es como se va armando ese resultado. ¿Le entendieron? Está medio raro. Bueno, Lo que yo entendí, a ver, es que el primer for se trabaja para los nombres de la fila 1 y eso, y el segundo es para los datos, eso es lo que estoy entendiendo. Exacto, el segundo es para manejar las columnas y de hecho el segundo es el que este segundo, todo esto de acá es el que me va a ir haciendo las 3 columnas, porque recuerden, yo estoy haciendo una enumeración. Entonces, si estoy haciendo una enumeración, ¿qué es lo dentro de cada lista que tengo que estar poniendo? Estos valores, mira. Mariela, 15 y F. Pero yo la misma fila la mantengo, porque siempre trabajo en la fila 0. Entonces mantengo la misma fila y solo voy cambiando los valores y por eso está este for hace toda esa parte. Miren, este for de acá. Muestre los datos, profesor, de cuando ya está ejecutado. A ver cómo. Ok. No entiendo nada, no me reinició el Windows, se me reinició Windows, no entendí mucho. Acá, no se apiade de mí. Voy a tratar de compartírselo en la ejecución. Vamos a ver, ahí está. Vean, miren, muchachos, esto lo logré gracias al primer for. El primer for se trabaja con la fila. Ajá. Y el segundo con los datos de las columnas. Y el segundo, si recuerden el segundo, cuando yo pongo 01, me va a aparecer Mariela. Cuando yo le pongo primer dato 0 y después cuando pongo columna fila,
perdón, sería filas, columnas. Entonces el primer dato me va a poner Mariela porque Mariela está en la 01. Luego me va a poner el otro valor que es 15 que sale en la 0, en la 2. Y me pone el otro valor que el otro valor que sale en la 1 y el otro valor que sale en la 2. O sea, Mariela sale en la posición columna 1, 0, perdón. Oh. Luego esta aparece en la 1 y luego este valor aparece en la 2. Entonces yo voy como creando